Hola amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Mire que el tema de Edmundo Jacobo Molina, el Porfirito del INE, pues sí, es cierto que ganó un amparo, pero no lo pueden restituir así nada más porque sí, ya ganó un amparo, no. Hay una variante en todo esto, y lo dio a conocer el diputado Hamlet García Almaguer respecto al regaño que recibió el Tribunal Electoral. Y obviamente en eso implican magistrados del Poder Judicial de la Federación, también están involucrados salas especializadas, salas en materia administrativa. Se tiene que detener todo esto hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia exhiba, bueno, más bien conozca todo lo relacionado a lo que es la reforma electoral o Plan B. La propuesta que prepara la Cámara de Diputados, lo dio a conocer Hamlet García Almaguer, es que la Suprema Corte de Justicia detenga toda esta andanada de amparos que hay y los reúna todos. Y luego, tal como lo hizo con la ley de la industria eléctrica, establezca un parámetro pues parejo, porque de otra manera pues, van a chocar las propias decisiones del Poder Judicial. Muy enredado, por cierto. Norma Piña casi echaba espuma por la boca cuando le dio su arreglada a Arturo Saldívar Lero de la Rea, otro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Si usted suma a Yasmín Esquivel Moza y suma a Loreta Ortiz Alf, bueno, pues 4 votos ya no están. Y esos 4 votos pues le pueden impedir a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplir las indicaciones de Claudio Jicotenca González Guajardo, que obviamente es el dueño del PRIAN RD. ¿Qué es lo que se ha movido en ese contexto? Mire, esto usted ya lo sabe, lo dio a conocer hoy el presidente, pero debe darse cuenta que esto nada más es un amparo, no pueden restituirlo, es inconstitucional, por eso la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga en ese contexto una decisión colectiva, no una decisión que en este caso lo dio es un amparo que lo da un tribunal, pero que no tiene facultades para hacerlo. Si las tiene, pues don Porfirito va a seguir ahí, pero ¿cómo sería en un momento dado? ¿Cómo sería el tema que toca el diputado Hamlet García Almaguer? Porque este amparo no es para restituirlo, por más que digan que sí, no, si es que lo tienen que restituir a don Porfirio. El presidente lo dijo así hoy en la mañanera. Y cambió por una camioneta con blindaje. Eso le salvó la vida. Porque vaya que le dispararon, ¿no? Entonces, más inteligencia, menos fuerza. Ustedes... Bueno, pensé que era el de don Porfirito, ahorita se lo presento, pero en ese contexto el presidente de la República dijo, bueno, pues, si Porfirito ahí va a quedar, ahí va a seguir. Yo no creo que vaya a seguir porque para empezar no lo pueden reponer nada más así porque ya dijeron. Chéquese esta conferencia de prensa que dio el diputado Hamlet García Almaguer, donde urge a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a detener todos los amparos, pero no para echarlos a un lado, sino para que una vez que se reúna todo, se tome una decisión colegiada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso habló de cómo se molestó la ministra Norma Piña cuando le ganaron la votación 7-4. Y es que el nuevo líder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es Juan Luis González Alcántara Carrancá quien tiene en pantalla. En todo caso sería Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que tiene 7 votos a su favor, a ver cómo le hacen. Cheque lo que dijo el diputado en su conferencia de prensa. Donde de manera enérgica regañan a la Sala Superior del Tribunal Electoral y les dicen que están violando la Constitución, que no pueden crear este tipo de sanciones a su antojo, que las sanciones de carácter administrativas se crean aquí, en la Cámara de Diputados y no en los tribunales. Esto está relacionado con el Plan B y nos da mucha confianza. Esta votación fue de 7-4 a favor del criterio que ustedes han escuchado.
En la minoría se quedó la ministra Piña, junto con otros 3 de sus compañeros. Por cierto, estaba visiblemente molesta con estas manifestaciones de sus compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto nos da esperanzas en 2 vertientes. La primera es porque la ley de comunicación junto con la ley de responsabilidades fueron las primeras en aprobarse, en publicarse desde el mes de diciembre en el Diario Oficial de la Federación y en ser combatidas ante la Suprema Corte. Luego entonces, si la Suprema Corte confirma este criterio que adoptó en esta contradicción de criterios, va a prevalecer la reforma electoral Plan B, en cuanto que esta Cámara de Diputados moduló las sanciones administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos por conductas que están previstas en esa propia legislación y que están relacionadas con la Ley General de Comunicación. Entonces, pues es una mala noticia para los detractores del Plan B. La segunda es recordar la postura que asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica. Ahí la Corte determinó suspender el conocimiento de todos los juicios de amparo en revisión que se estaba desarrollando en distintas partes del país, hasta en tanto la propia Corte resolviera en definitiva las controversias y acciones que están relacionadas con su conocimiento. Nosotros consideramos que la Corte debería asumir una postura similar en el caso de la reforma electoral del Plan B, que los juzgados de distrito, que los magistrados de circuito, que el Tribunal Electoral, incluso la Sala Superior, detengan el conocimiento de los asuntos relacionados con el Plan B hasta que la Corte resuelva en definitiva las controversias y acciones. ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de que un juez de distrito o un magistrado de circuito o la Sala Superior adopten criterios contradictorios entre ellos y con los que va a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resuelva en definitiva los juicios relacionados con el Plan B. Y les pongo un ejemplo muy claro, el caso de Edmundo Jacobo. Un tribunal colegiado le da una suspensión que, por cierto, no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero considerando que el colegiado asumiera una determinación y dijera Jacobo debe regresar, y la Sala Superior en el JDC asuma otra resolución y diga Jacobo no debe regresar, tenemos entonces 2 sentencias contradictorias. Y el sistema jurídico mexicano no está diseñado para que los tribunales choquen entre sí a través de sus resoluciones. Por eso existe este mecanismo que implica que la Suprema Corte asuma su papel como tribunal constitucional y máximo intérprete de la Carta Magna y suspenda el conocimiento de los demás tribunales sobre el Plan B. Y así tendremos uniformidad y coherencia en el sistema jurídico nacional. Por mi parte es todo. Bueno, eso es lo que le comentaba a usted en lo que dio a conocer el diputado Hamlet García Almaguer. Están algunos fragmentos de lo que dijo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, a quien usted ve en pantalla. En otro contexto también estuvo en la participación muy activo Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Obviamente que reventaron a la ministra Norma Piña y le hicieron saber cuál es su poder real en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, la restitución de Porfirito no es nada más porque le dieron amparo. Eso tendría que definirlo la propia sala que le dio ese beneficio, pero chocaría con el fondo del tema. El fondo es la reforma político-electoral o Plan B, como le quiera llamar. Bajo este criterio, entonces, es correcto que todos los demás entes jurisdiccionales tendrían que detenerse a conocer sobre los amparos, sobre las acciones y dejar que se emita una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo garante de la Carta Magna y sería la última palabra en este tema. Sí, a Norma Piña le debe quedar claro que ella no manda en la Suprema Corte. Es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso no indica que sea la voz cantante de la misma. Son 11 ministros y requiere 8 votos para sacar adelante esa ley o sacar adelante los amparos en contra de la ley
de la ley de reforma a lo que son las reformas electorales. Solamente así. Entonces, si no los tiene, por eso dice el diputado Hamlet García Almaguer, necesitamos que paren todo esto, porque en ese entendido puso el caso como ejemplo, puso el caso de Edmundo Jacobo Molina. Edmundo Jacobo tiene una suspensión, pero no es definitiva. Es una suspensión provisional. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si él le dan esa suspensión y otro tribunal dice que no debe regresar, hay una contradicción. Y en esto entra en juego todo el sistema jurídico mexicano. Por eso debe estar a consideración de el máximo ente jurisdiccional que tiene este país para dirimir problemas jurídicos. Y uno de ellos es este. Palabras más, palabras menos. Lo que se manifestó en esa sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la triquiñuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el criterio de que no tiene un modo honesto de vivir a criterio de ellos. Es decir, para quitar y poner candidaturas a su libre arbitrio. Y bueno, ahí aparecieron 7 votos en contra. La ministra y otros 3 de sus compañeros votaron a favor. Le quedó claro cómo está la situación real. Ahora, ¿esto qué indica? Pues que hay una fuerza muy interesante dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay ministros que están más comprometidos con hacer cumplir la Carta Magna, que es un cuerpo de leyes, y no actuar al libre arbitrio que han generado otros ministros, incluso jueces y juezas, magistrados, el Tribunal Electoral, el INE. Es decir, les enmiendan la plana y les dicen que eso no les corresponde, que esa es una facultad que tiene el soberano, el poder soberano legislativo. En ese entendido, entonces el diputado Hamlet García Almaguer dice, nos corresponde a nosotros la elaboración de leyes, le corresponde al Tribunal Electoral calificar elecciones, pero no son una comisión de arbitraje para que le den a Edmundo Jacobo Molina, pues que lo restituyan. No es tan sencillo como piensan, porque está dentro de una dinámica, de una situación que de fondo tiene que ser muy bien debatida, porque dicen que se violenta la ley, la Constitución. La Constitución no se violenta, porque esto pasó por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo demás es la retórica. No, es que la democracia la hacemos todos y todas. El INE no es el castillo de la pureza. El Tribunal Electoral es un tribunal de la vergüenza. No hay confiabilidad en esos órganos autónomos, más allá de que son la burocracia dorada de este país y que defienden sus privilegios, porque eso es hasta natural. Vamos, si usted tiene un salario como el de ellos, digo, 500, 600 mil pesos, ¿usted estaría dispuesto a dejarlos de percibir? Pues claro que no, se amparan, buscan los apoyos, buscan la forma de echar abajo las leyes que les indican por parte del gobierno federal la austeridad republicana. Norma Piña tuvo su primer revés bastante fuerte. Los diputados de Morena están listos para entrar con una iniciativa que presentó ya el Partido del Trabajo, pero de entrada le dan el frenón a la Suprema Corte, le dicen, oigan, ya párenle, porque se van a hacer bolas. Y no hay necesidad de que se hagan bolas. La Suprema Corte es la que debe definir esta situación. No son los juzgados, no son los juzgados de distrito, no son los jueces, no son ni el Tribunal Electoral, ni el INE, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay el antecedente de la ley de la industria eléctrica. Y en ese contexto, pues es correcto que se aplique en general qué define la Suprema Corte. Pero ya están atentos los diputados, me parece correcto que le hagan saber a Norma Piña cómo está el asunto de la Suprema Corte. Ella es la presidenta, sí, pero no manda por los 11. Son 11 ministros y ministras, ¿verdad? Amigas, amigos, yo regreso con más información.